Bueno, Dios los bendiga, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya les decía yo en una enseñanza que no era solo una iglesia, sino que había una cantidad de iglesias en Galacia. ¿Cómo se llamaba la región? Galacia. Y entonces ellos le dicen Gálatas. Pablo les decía a los hermanos en Gálatas, a los hermanos a los Gálatas. Gálatas, ¿por qué les decían? Porque vivían en Galacia. Era una región donde habían varias iglesias y Pablo les escribe una carta. Gálatas 3. Amén. En Gálatas capítulo 3 encontramos un pasaje que quiero compartir con ustedes. Amén. Gálatas capítulo 3. Gloria al Señor. Amén. Bien, entonces, de esta carta yo tengo que decirles que Pablo está enfrentado a un problema que se está presentando en la iglesia de Galacia, que es que cuando él pasa predicando y deja esas iglesias instaladas, luego vienen los judaizantes y comienzan a visitar las iglesias y comienzan a hablar en contra de la enseñanza de Pablo. Si usted lee la carta y la lee detenidamente, usted lo detecta allí. Dice, aquí Pablo había un problema en la iglesia, porque mire cómo empieza en el capítulo 1. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. En el capítulo 1, el verso como 3 en adelante, para seguir un evangelio diferente. Y él mismo dice, y no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa gente quería pervertir el evangelio que Pablo predicaba. Y cuando la gente ya estaba convertida, decía, hermano, ¿usted ya es bautizado? Sí. Bueno, ahora le toca guardar el día de reposo, tiene que guardar también esto, no puede comer esto, no puede comer. Pablo no les enseñó eso. Ahora, eso es confirmado por el primer concilio en el libro de los Hechos, donde dice, se le escribe una carta a los creyentes, a los gentiles, dijo que no se incite a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se abstengan de estas cosas. Y fueron 4 cositas más. Ahí no mencionaron tinto, no mencionaron bagre, no mencionaron carne de cochino, nada, no le prohibieron nada, pero ellos seguían con la tradición de ¿qué? Dígalo, diga de la ley, tradición de la ley, a pesar de que hayan recibido el evangelio es muy diferente a la ley está escrita por mandamientos, preceptos y estatutos que obviamente eran para el pueblo de Israel y para todo el que se convirtiera al judaísmo. Pero a nosotros no nos obligaron en el nuevo pacto a convertirnos al judaísmo. Amén. Dada esa introducción, entonces leamos el pasaje. Les dije Gálatas 3, ¿cierto? Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante para leer todo el capítulo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les gusta leer? Mire cómo les dice Pablo. ¡Oh, Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado! ¿Quién les hechizó? Siga usted el 2. Yo lo sigo leyendo porque es que la versión que yo tengo, le voy a decir de una vez, es una versión que se llama Mundo Hispano. Es una versión más adecuada al dialecto que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces sigo leyendo, dice: solo esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos, en la que usted dice tan necios sois, aquí dice tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Tantas cosas padecieron en vano, si de verdad fue en vano. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Verso 7. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente, porque la ley dice: nadie es justificado por las obras de la ley. Amén. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Usted cree eso? Eso dice Pablo. Al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Amén. Seguimos con el verso 15. Ahí hay un título, dice: la verdadera descendencia de Abraham. Dice el verso 15: hermanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice ya a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Esto pues, digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Le hace la pregunta a los Gálatas: ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios sí es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, allá dice vuestro año, para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
y ya que son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. Amén. Más claro no canta un gallo. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Este tema que voy a tratar hoy, que estuve estudiando para compartir con ustedes, lo podemos titular el propósito de la ley. En vista de que Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos lo saben? Dios tiene un propósito siempre con todo lo que hace. Él no hace nada al azar. Amén. Siempre lo hace con un propósito. Mire, hasta cuando usted y yo pasamos por circunstancias difíciles, Dios con eso tiene un propósito. Por eso Romanos 8:28, Pablo, que es el que más interpreta la ley, porque Pablo era un maestro de la ley, era un erudito en cuanto a la ley, ¿sí o no? Porque fue educado a los pies de Gamaliel, y este hombre interpreta a la ley de una manera magistral, y por eso es el que revela todo lo que tiene que ver con la ley, y nos muestra y abre esas cosas que para muchos es oculta todavía. Entonces muestra claramente el trabajo que tenía la ley. Amén. Entonces, el título es el propósito de la ley, y empezamos con Gálatas 19, aunque leímos todo el capítulo en Gálatas 3:19, de donde voy a retomar lo que quiero compartir hoy con ustedes. El 19 dice: entonces, ¿para qué existe la ley? Pregunta él. Tiene el verso 19, ¿cierto? Dice: ¿para qué vino la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Aquí está hablando de que no la podemos confundir. Cuando habla de la promesa dada a Abraham. Amén. Cuando se le dio la promesa a Abraham, no existía la ley. Quiero que tengan eso en cuenta. A Abraham se le dice: en ti serán benditas las familias de la tierra. Oiga, no le dicen los judíos, sino las familias de la tierra. O sea, todo el mundo. Dios ya tenía un propósito de salvar a todo el mundo. Pero cuando vino la ley, que ya hacía mucho tiempo se había dado la promesa a Abraham, la ley comenzó a regular todo. Porque aquí Pablo describe que la ley vino para que se hicieran evidentes las transgresiones. Es decir, para que se notara el pecado. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero como no había una ley, no lo regulaban. Se casaban hermanos con hermanas. ¿Cierto? Sí, se casaban porque ¿de dónde sacó Caín su esposa? De una hermana, se casó con una hermana. ¿Y por qué hermano? Porque era permitido. Una hermana o sí, una sobrina o una hermana, pero era permitido casarse entre familiares. Porque no había nada que lo regulara. Amén. ¿Están comprendiendo ahora? Entonces, cuando le da esa promesa a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, que yo a ti haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias. Eso está en él. No existía la ley. Pero 400 años después, dice Pablo, vino la ley. Y entonces Pablo ya comienza a decirnos para qué fue que vino. Porque nosotros pensamos, y hoy el pueblo de Dios se mantiene divagando entre eso, entre la ley y la gracia, y no sabe a cuál acogerse. Bueno, ¿cuál cumplimos acá? ¿Somos de la ley o somos de la gracia? Y entonces muchas organizaciones, con todo respeto lo voy a decir, aplican las dos. Y le dicen: sí, hay que guardar los 10 mandamientos. Sí, hay que guardar la ley. Todo eso hay que guardar. Y entonces, ¿por qué a los gentiles? En Hechos 15, en el primer concilio de la iglesia, Pablo con los apóstoles les dijo: envíenle una carta a los hermanos que no se incite a los creyentes que se convierten a Dios, sino que se abstenga de estas 4 cosas necesarias. Y las mencionó. Amén. Que se abstenga de lo sacrificado a ídolos, que eviten la fornicación, que se aparten de la fornicación, que no coman sangre y que no coman animales que fueron ahogados. 4 cosas, no más. Y usted dirá: ¿y lo otro de dónde lo sacaron? Pues lo trajeron de la ley y nos lo remolcaron aquí a la gracia. Todo eso lo trajeron para acá, y por eso hoy día estamos llenos de una cantidad de normas y reglas a las cuales Pablo en una de las cartas también les dice: hermanos, no estén otra vez sujetos al yugo de servidumbre, otra vez.
¿Por qué están en eso? ¿Por qué todavía hacen caso que no beban, no coman, no hagas esto, no hagas lo otro? Cuando ya Dios los liberó a ustedes. Pablo escribe así. ¿Sí? Y todo eso ya es sombra de lo que había de venir. Ya vino lo que estaba prometido. Ahora ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo es el que más predica eso. Tan así que hay una carta llamada el libro de los Hebreos, que fue mandada ¿a quién? A los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos no habían aceptado todavía el nuevo pacto. Yo les he predicado mucho sobre el nuevo pacto. ¿De dónde saco la enseñanza? En el libro de los Hebreos. Ese libro fue enviado a los hebreos porque ellos siguieron con las tradiciones. Escuchen, ellos siguieron con las tradiciones de la ley. Siguieron sacrificando animales, siguieron haciendo todo aquello cuando ya el Cordero de Dios había sido sacrificado. Entonces a Dios no le agradó y por eso se cumplieron las profecías que Cristo dijo. Mirando el templo, dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hoy esa ciudad o ese lugar les quedará desierto. Profetizó eso. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido del templo y de la ciudad. Y se cumplió en el año 70. Usted lo puede googlear en su casa y usted encontrará que hubo una guerra contra los judíos de parte del gobierno romano en ese entonces, en cabeza de un general Tito y un tal Vespasiano, que entraron con sus tropas a Jerusalén y la destruyeron en el año 70. Usted pregúnteselo a Google o a Gemini o a cualquier inteligencia artificial, que ya eso está en eso. Y usted se va a informar de que lo que yo le estoy predicando es verdad. Yo no me lo inventé, hermano. Está escrito en la Biblia. Está escrito, hermano, que estamos bajo la gracia, que estamos bajo el pacto de la gracia. Así se llama el nuevo pacto del Señor, que fue profetizado en Jeremías 31, que fue cumplido en Mateo 26, verso 28, y en Lucas y en San Marcos, cuando se celebró la cena del Señor y brindaron con la copa diciendo: tomad, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿El nuevo qué? Pacto. Está celebrando el nuevo pacto. Cristo lo celebró. En Mateo 28 y en Lucas y en Marcos está lo que es la cena, la última cena que ellos celebraron. Pues Cristo estaba celebrando el pacto que había sido profetizado 600 años atrás a través del profeta Jeremías, en Jeremías 31 en adelante. Eso está muy claro, ¿verdad? Y yo digo: ¿y por qué otras organizaciones no hablan de eso? Y hablan de una mezcla de ley y gracia, que traigan las primicias, que traigan los diezmos al alfolí, que malditos son si no los trae. ¿Por qué hacemos eso? Si eso perteneció al tiempo pasado de Dios, el trato de Dios con una nación. Por eso dice: vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Con quién está hablando? Con una nación. La iglesia no es una nación, la iglesia es un pueblo redimido. Amén. Y yo sé que esto va a traer consecuencias para muchos, y van a hablar y van a decir, muchos se van a venir encima, pero van a ser pastores que obligan y maldicen al pueblo para sacarle el dinero con maldiciones. Sí, maldiciéndolo. Es como el hombre que va a ordeñar una vaquita, y como la vaquita no tiene mucha leche, le agarra palo y le da palo a la vaca para que le dé leche. ¿Qué hace la vaca? Esconde la leche, hermano. La guarda y no da nada. Pero si ese campesino va y comienza y le da un vasito con melaza a la vaquita, y la soba y la acaricia y le muestra el cariño, esa vaquita da la leche y la da con amor. Eso es lógico. Pero hay gente que cree que va a sacar dinero a la iglesia, maltratando a la iglesia con mandamientos que fueron para el pueblo de Israel. Duélale a quien le duela, critique si quiere, pero lea Biblia, hermano. Lea Biblia y dígale la verdad a la iglesia. Que la iglesia no lo va a dejar morir de hambre si usted le dice la verdad. La iglesia antes va a estar agradecida con usted porque es un hombre que predica de verdad, la verdad. Que no predica para sacar provecho, sino predica la verdad. Así esté luchando, parece ser que le está dando con el pie al alfolito. No. Usted no, usted está diciéndole la verdad al pueblo, porque algo que Dios dice, que nosotros debemos permanecer en la verdad. Nunca se apartará de ti la verdad y la misericordia. Esta semana les predicaba eso. Y hay gente que dice que la verdad, pero mantiene predicando mentiras.
Eso fue lo que hacían los judaizantes, persiguiendo a la iglesia que Pablo dejaba establecida. Hermanos, tienen que guardar el día de reposo. Hermanos, ustedes tienen que guardar esto y esto, y comenzaban a grabarnos con eso. Al punto que Pablo, miren, en esta carta de Gálatas, ese escueto, miren, Pablo llega un momento que les dice: ojalá se mutilaran los que los persiguen. No es que se mutilaran, se mutilaran. Mutilarse es castrarse. ¿Por qué les decía eso? Porque ellos venían a enseñarles a circuncidarse, a decirles: circuncídense, hermano. Tienen que guardar la circuncisión también, eso es de la ley. ¿Por qué? Porque la circuncisión consistía en una operación que le hacían al hombre allá, en el miembro viril. Lo operaban ahí. Entonces por eso les decía: ojalá se mutilen cuando estén haciendo eso. Pablo le está diciendo: ojalá se castren y se corten todo eso de una vez, por estar engañando a la iglesia. Hermano, estamos viviendo un tiempo tan peligroso donde mucha gente no hace sino predicar mentiras para sacar provecho de la palabra y de los hermanos. Pero los hermanos están abriendo los ojos, hermano. La gente se está dando cuenta que muchas cosas que les predica mucha gente es para sacar provecho. Y esa gente, cuando se da cuenta de eso, dice: no, porque hay un dicho que dice: hermano, cuando le estén predicando esto, huya por su vida. Entonces la gente se da cuenta y dice: no, yo no me quedo aquí. Y hay otros que se quedan ahí porque dicen: esta es la religión que yo conocí. Si yo me voy de aquí me dijeron que yo me pierdo, ¿qué tal? Hermano, usted nunca se va a perder en Cristo. Usted se pierde en una organización, pero usted tiene que estar claro que usted no va a estar en una organización, usted está en Cristo. La organización la exige el gobierno para identificar a las organizaciones y cuál está y dónde está cada una y si está aportando lo que tiene que aportar al gobierno, etcétera. Pero la iglesia no es una organización, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dele gloria a Dios, donde quiera que esté. La organización nos tocó hacerlo así porque lo exige el gobierno, de que estemos nosotros sujetos y eso lo dice también la Biblia, ¿cierto? La Biblia en el capítulo 13 de Romanos dice: sujetaos a vuestras autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que sujetarnos a las leyes, aún algunas leyes de esas sean contrarias a la palabra de Dios. Muchas de ellas son contrarias, pero nos toca sujetarnos, porque Pablo dijo: sujetaos a la palabra, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el que resiste a lo establecido, dice: a Dios resiste. Porque mire lo que dice inclusive las autoridades, dice: porque no en vano lleva la espada. Oye, no en vano lleva el fusil. Dice que la ley y las autoridades no están para infundirle temor al que guarda los mandamientos o que cumple las cosas, él cumple la ley, sino que para el que transgrede la ley. Amén, dele gloria a Dios. Seguimos adelante, miren, hermano. Entonces, en este tema, que es un poco espinoso, pero que lo toco, duélale a quien le duela, pero yo siento que Dios me llamó a predicar esto al pueblo. Y yo sé que aunque algunos lo toman contrario, inclusive hay gente que dice: no, ya no hay que dar nada, eso es mentira, eso es falso. En la Biblia no aparece tal cosa. En la Biblia lo que aparece es que antes Pablo reclama sus derechos. Él lo ve como un derecho que él tiene a ser suplido por la congregación, porque él dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, no es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Así también ordenó al Señor que predique el evangelio, que iba el evangelio. Pero hermano, por ese texto no vaya usted a agarrar pasajes que no son para la congregación y se los aplique cuando no son, hermano. No se siente usted a veces predicador, que predica usted más como mintiéndole al pueblo. Seamos sinceros, hablemos de la verdad a la iglesia, porque un día vamos a ser juzgados por lo que predicamos. Si predicamos mentiras, Dios nos va a tomar en cuenta, y si predicamos la verdad, nos va a premiar. Dele gloria al Señor. Así que no se trata de que usted tapen dinero diciéndole y engañando a la congregación, sino que dígale la verdad, que la verdad, hermano, lo va a libertar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Cristo. Entonces dice la palabra del Señor, dice de la siguiente manera, en Gálatas capítulo 3 verso 19, dice, ya lo tiene usted ahí, ¿cierto? Ya lo leímos. Entonces, ¿para qué existe la ley? Pregunta. Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Gloria al Señor. Verso 20.
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Es que aquí vuelve Pablo y recalca que Dios es uno. Verso 21. Por consiguiente, es la ley contraria a las promesas. Hace pregunta. A las promesas de Dios dice: de ninguna manera. Porque si hubiese sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. Si fuera que la ley hubiera sido capaz de salvar. Pero la ley no vino para salvar a nadie. La ley vino para mostrar el pecado. ¿Para qué vino la ley? Para que el pecado fuera evidente. Porque hasta antes de la ley se vivía de cualquier manera y no había pecado. Pero la gente vivía de cualquier manera. Lo que le dije al comienzo: se casaban hermanos con hermanas, primos con primas, es decir, hermanos con sobrinas, etcétera, etcétera. Porque ¿cuál era el mandamiento? Multiplicar, que se multiplicara. Ellos tenían que cumplir ese mandamiento. Por eso no tenían internet, ni celular para entretenerse, ni televisión, ni nada. Era cumpliendo la palabra, papá. Y vivían ¿cuántos? Hasta 900 años en esas. Imaginen los hijos que tendrían. Si un tipo como un cantante famoso, para no dar el nombre acá, tuvo más de 28 hijos comprobados, pero los que no se le comprobaron. Imagínense si este hombre hubiera vivido 900 años. No, él mismo crea su propio imperio de gente. Entonces, al ver eso, miramos. Por eso Pablo dice que se le había dado una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ahí metía los gentiles. Amén. Dice: la ley que vino 400 años después no va a invalidar esa promesa, ya fue dada. Amén. ¿Qué hace la ley? La ley comienza a cumplir su objetivo, que era mostrar el pecado, mostrar que era pecado casarse con las hermanas, mostrar que era pecado casarse en un grado de consanguinidad, que eso es lo que muestra la ley. Comenzó a regular todo, a regularlo. Eso fue lo que hace la ley. Acuérdese usted que es motorizado, que antes andábamos sin cascos y no era delito, ¿cierto? Pero llegó el auto y dijo: vamos a regular esto y vamos a vender cascos a cantidad. Y el que ande sin casco, una multa. ¿Sí o no? Antes uno dejaba la moto en cualquier parte, no había problema. Hoy día, un delito dejar la moto ahí y usted viene una cama baja y se la agarra. ¿Sí o no? ¿Para qué salen las leyes? Para poder contrarrestar, bien buscando provecho. Le saca provecho para el gobierno y comienza a molestar la vida de la gente, a perturbarle la vida a la gente. En otras palabras, a regular todo, para que yo no esté en la calle llena de motos por ahí. Te regulan el orden público, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces, ese ejemplo lo lleva usted para que vea para qué vino la ley. La ley vino para mostrar que muchas cosas eran pecado y la gente las estaba haciendo. ¿Amén? ¿Y cuál era el objetivo? Y miren lo que dice: vino como si fuera un maestro o un tutor, un mediador, un tutor. ¿Qué hizo la ley? Era como un tutor. ¿Qué hace un tutor? Toma a una persona y lo va llevando, por ejemplo, un menor, que luego huérfano, y tiene una herencia, pero al menor no se le puede entregar todavía. Entonces, eso lo agarra un tutor. Y el tutor le ordena, le dice: mire, cuando él cumple 18 años, esto usted lo pasa a nombre de él. Por ahora usted lo va a cuidar eso. Y el hombre puede ser que saque hasta provecho ahí, pero hasta los 18 años más. A los 18 años el muchacho ya tiene capacidad de decidir. Él verá y se lo gasta en mujeres, como hizo el hijo pródigo. Él verá y lo gasta en el problema, pero ya es mayor de edad, papá. Lo que haga de ahí para adelante le da cárcel. Porque hasta antes de los 18 le da cárcel al papá, cualquier delito que cometa el hijo. Porque es menor. Venga para acá, usted es papá, porque este muchacho está haciendo esto. Pero después de los 18, el papá dice: no sé, arreglen con él. Dice: es problema de él, ya tiene 18. No deja que yo lo mande. Le digo: ¿a usted a cuál hora? Y dice: yo soy mayor de edad. Le digo: vaya al colegio. No, yo soy mayor de edad. Mire, tengo cédula. Entonces, como él ya tiene cédula y se metió en problemas, hablen con él. 18 años tiene. ¿Se acuerdan que eso está en la Biblia? Un hombre que había recibido la vista, que había recibido un milagro, y vinieron los fariseos y le dijeron: ¿este es el hijo de ustedes que nació ciego? Dijo: sí, sí es. Y entonces, ¿por qué ahora dice que ve? ¿Por qué este man está diciendo ahora que ve y que ahora sí? ¿Por qué? Digo: bueno, edad tiene, pregúntenle a él, dijeron los viejitos. Digo, no sé, es mayor de edad, pregúntenle a él por qué ahora dice que ve. Entonces, no pudieron, porque ellos querían embromar a los viejitos. Es decir, ¿por qué ese tipo dicen que nació ciego? Y usted: sí, nació, sí, claro, nació ciego. ¿Y por qué ahora está diciendo que ve? Bueno, pregúntenle a él.
Y cuando le preguntaron, ¿por qué estás diciendo que ves? Bueno, porque el que me dijo que hizo el milagro, me dijo que podía ver ya, y fui y me lavé, y de verdad estoy viendo ahora. ¿Y cómo vas a decir que un hombre pecador te devolvió la vista? Y yo dije, si es pecador, yo no sé. Pero que vea, veo. Que me sanó, me sanó. Eso es lo que pasaba con la ley. Cuando vino la ley, comenzó a regular todo eso que se hacía. Todo eso que la gente hacía que era normal, la ley lo reguló. Esa era la misión de la ley. Entonces, lo que antes no era pecado, ahora resulta ser pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que Pablo descubre, y por eso Pablo le escribe a la iglesia ese problema. Y la iglesia de hoy también tiene que saber, hermano, que Pablo es el hombre más dotado en el conocimiento de la ley y la gracia. Pablo defiende la gracia a ultranza. Pablo, que fue fariseo, que fue educado a los pies de Gamaliel, un erudito de verdad de la palabra. Este hombre es el que le abre los ojos a la iglesia hoy. Amén. Y sigue diciendo así, verso 22. No obstante, la escritura lo encerró todo bajo pecado, se refiere a la ley, para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos, ¿cómo dice en su Biblia? El verso 23, aquí dice, estábamos custodiados bajo la ley. ¿Cómo dice ahí? ¿Sabe qué es estar confinado? Como bajo una cárcel. La ley encarceló todo lo que era pecado. Y al ser nosotros violadores de la ley, ¿qué nos esperaba? Estábamos presos, muerte. Porque la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Entonces, cuando vino Cristo, Él trajo un regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, a pesar de que éramos pecadores. Pero la Biblia dice, he aquí, bienaventurado a quien Dios no culpa de iniquidad. Eso fue lo que pasó cuando Cristo vino. Cristo vino borrando la iniquidad de la gente con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 23, pero antes que viniera la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo los que creen. Dice, antes que viniera la promesa de la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. Es decir, la fe ya estaba anunciada que vendría. ¿Cuándo se anunció? A través de Abraham. ¿Amén? Vino la ley y comenzó a regular todo, pero eso no invalida la promesa de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la ley, ¿y cuándo termina la ley, pastor? En la cruz del Calvario. Porque Cristo vivió bajo la ley, por eso dijo, ni una tilde ni una jota pasará de la escritura hasta que todo se cumpla. ¿Quién lo iba a cumplir? Él. Él es el único que pudo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie era capaz de cumplirla. Porque la ley nos tenía confinados, esclavizados, condenados. Porque la ley vino fue para condenar el pecado. Y eso es lo que hay que predicar a la iglesia. Eso es el objetivo de la ley. Por eso Pablo se llama, ¿cuál era el propósito de la ley? Seguimos leyendo, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, o sea, nuestro maestro. ¿Nuestro qué? Maestro o protector o tutor para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. ¿La ley cuál era la función? Que al declarar que todo era pecado, la única salvación de nosotros iba a estar ¿en quién? En Cristo. El único que nos puede librar de esa cárcel es Cristo. Por eso la Biblia dice, vino a dar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Estábamos cautivos bajo el pecado por causa de la ley y Él vino a darnos libertad. Gloria al Señor. Qué maravilloso cuando uno entiende esto, ¿cierto? Verso 25. Pero como ha venido la fe, o sea, ya vino la fe, ¿sí o no? ¿Sí vino la fe ya? Claro. Si quieres la recuerdo, Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los hombres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque así mismo hizo todo comenzó a crear. Y usted llega al capítulo 11 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe, todos los fue mencionando lo que hacían por fe. Dice, y aunque hicieron todo esto, no lo recibieron aquí, porque estaba reservado para nosotros. Para que a quienes había alcanzado los siglos. Cuando finaliza,
da eso. Dice, para nosotros estaba guardado. Gloria al Señor. Aleluya. Sigo leyendo el verso 25. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, es decir, bajo la ley, que era el tutor que nos llevaba a Cristo, ¿sí o no? Que nos estaba cuidando mientras cumplíamos la edad, por decirlo de alguna manera. Verso 26. Así que todos son hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Ya no de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué solamente por Cristo somos hijos? Porque dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, así sean gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios por la palabra. La palabra es la que engendra hijos para Dios. Dice, no son engendrados de voluntad de varón, es decir, del sexo, sino de Dios, y es a través de la palabra. Porque la palabra es la semilla que es sembrada en el corazón y cae en el terreno árido que era nuestro corazón, y esa palabra va germinando la semilla. Y esa palabra semilla viene de un verbo allá, que mejor no se lo explico, porque hay gente que tiene una mente tan cerrada que va a decir que yo estoy diciendo vulgaridad aquí, pero en realidad si usted lo descubre, esa semilla que es la palabra tiene que ver con otra cosa, pero no se la voy a decir hoy. Hasta que madure la mente de algunos por allí, que se van a sentir perturbados con ciertas palabras que decimos los predicadores, que Dios nos ha revelado la palabra más profundamente que a ellos. Entonces, como no entienden lo que uno predican en contra de lo que nosotros predicamos, cuando nosotros le estamos enseñando a la gente la verdad. No, ellos prefieren esclavizarlos y maldecirlos cada 8 días, maldiciéndolos, y la gente sigue ahí metida bajo una maldición, cuando la Biblia dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho Él por nosotros maldición, porque escrito está, maldito por Dios el colgado, fue colgado y llevó la maldición de todos nosotros. Usted hoy y yo hoy no somos malditos, somos benditos. Muéstrenlo por la Biblia, pastor. Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿eres maldito o eres bendito? Eres bendito. Amén. La maldición quedó en la cruz, porque en la cruz se acumuló la maldición y Cristo la llevó. Por eso, en la cruz Él cargó pecado de todo el mundo. Con un solo sacrificio hizo libres a los pecadores. Dice Hebreos 9, el verso 28, lo dice claramente. ¿Qué dice? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Todos vamos a ir a un juicio, pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que los que están en Cristo vamos a ser juzgados, mas no condenados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? O sea, usted, el pecado suyo y mío fue condenado en la cruz con Cristo. Él llevó el pecado suyo y mío. Pero si usted lo acepta a Él, si usted lo recibe a Él, si usted vive para Él, si usted se coge a las palabras de Él, den gloria al Señor. Así que todos son hijos de Dios. Estoy leyendo el verso 27 de Gálatas 3, verso 26. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Oye, hermano, ¿cuántos fueron bautizados en Cristo? Eso significa el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que significa. Por eso el bautismo en el nombre de Jesucristo es importante. Por eso yo me hice bautizar en el nombre de Jesucristo. Después de haber sido predicador de otras organizaciones, entendí que el bautismo para estar revestido de Cristo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Por ahí vi un video donde muestran que la situación de Pedro con Cornelio por allá, y ¿sabe cómo bautizaron? En los títulos. Es que Pedro bautizando en títulos, cuando Pedro bautizó ahí fue lo que está en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero no, ellos muestran a Pedro bautizando, y eso es falso, porque meten mentiras aún en las redes sociales, envenenando la verdadera palabra de Dios. Por eso no se confíe de todo lo que ve usted en las redes, hermano.
Porque hay mucho veneno que le meten a la gente a través de las redes sociales. Examinadlo todo, dice Pablo. Examínenlo. Está bien que lo escudriñe también, porque también dice escudriñarlo todo. Pero retenga lo bueno y deseche lo malo. Anda como comiendo pescadito. Saca las espinitas y las botas. No se las traga, porque sabe que después está ahogado. Ay, denme la yuca más grande, a ver si baja esta espina. No. Más bien expulgue antes de comer. Y así tiene que expulgar lo que usted ve en las redes sociales, porque hay puro veneno aquí que está torciendo las escrituras, cosas que ni siquiera las dice la Biblia, ellos los aplican como si fuera un mandamiento. Y usted lo ve y se ve muy bonito porque le montan figuras de inteligencia artificial y usted dice, ay, tan bonito eso. Sí, así me lo imaginaba yo. Cosas que no están, hermano, en la palabra. Entonces tenemos que estar de acuerdo, o sea, nosotros dejar que la palabra sea la verdad y no mi concepto, no nuestros conceptos. Verso 28, ¿qué dice? Ya no hay judío. Después de Cristo en la cruz de Calvario, dice que ya no hay judío. Lea ese texto. Lea. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todo varón sois uno en Cristo Jesús. Venga, le explico. Resulta que antes en la ley, la mujer tenía como un objeto sexual, solamente para estar con el hombre y parir hijos, no más. No la dejaban hacer nada. Era inmunda si tenía el periodo, inmunda, la ley la alejaba. Tiene que quedarse tanto tiempo, hacerse unos lavatorios. No podía entrar al templo, la mujer no entraba al templo en Jerusalén. Había un salón donde ellas estaban, no podían entrar allá. Era prohibido que entraran donde estaban echando cátedra a los maestros. Era prohibido, porque la mujer la tenían como así, como algo desechable ahí. Algo para usar y botar. Al punto que, mire, hay un pasaje en la Biblia que la comparan con inmundicia. Este texto dice: todas vuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Quién usaba los trapitos? La mujer. Y el trapo de inmundicia era eso, porque no existían las toallas higiénicas. Entonces usaban los trapitos, los lavaban y los colocaban. Al tener la mujer eso, era inmunda. La ley lo dice, léalo, verá que era inmunda y tenía que quedarse fuera. No podía tener comunión con la gente porque lo contaminaba. Entonces, tampoco podía entrar al templo un cojo. No podía. Si tenía un defecto físico, no podía entrar al templo. Mire lo que hacía la ley, y lo decía la ley. Lo decía la ley. Un perro, pobres perros, hermano. Y los perros estarán fuera. Y no se refiere a estos perritos. Los perros que habla la Biblia son esos que tuercen la palabra y que engañan al pueblo. Eso es a lo que él se refiere como, tristemente es así, léalo y verá. Los perros estarán fuera, se refiere a los malos obreros, a los profetas falsos. Amén. A los que usan la palabra para sacar provecho de ella. Esos son. Tristemente. Pero ustedes se la aplican a los pobres animalitos cuadrúpedos, que nada tiene que ver con eso. El animalito lo único que hace es ahuyentar la plaga que quiere comerse de las gallinas a usted. Son animalitos de compañía. Tampoco nos vamos al extremo a personalizarlos y hacer que ellos son casi humanos y a dormir con ellos. Tampoco, ¿cierto? Pero el texto no está diciendo vea, ahí no se vino ella. Bendito, no se puede predicar porque escucha, man. Dele gloria a Dios, hermano. Eso me están mencionando. Hermano, ellos sí saben. Entienden muchas cosas. Y saben cuando usted los humilla. Y saben cuando usted los trata bien. Hago paréntesis para mencionar eso, porque yo era tirano con los animalitos. Pero el amor de Dios, hermano, llega a cambiarlo a uno tanto que hasta llega a amar a esos animalitos tanto, que puede uno irse al otro extremo, y ahí es donde hay que tener un cuidado, ¿cierto? No irse al otro extremo de idolatrarlos, porque un animalito se puede convertir en una idolatría para uno. Y Dios dice que tenemos que huir de la idolatría también. Dele gloria al Señor. Idolatrar algo es poner algo en lugar primero que Dios. Si es el dinero, pues el dinero. Si es su mujer, pues su mujer. Primero que Dios, es un ídolo.
Si es cualquier cosa, mi carro, y usted mantiene sobando el carro, y ahí es un carro, usted tiene un ídolo en una casa. No voy al culto porque es que tengo que lavar el carro. Y la esposa dice, no voy al culto porque tengo que lavarlo. El ídolo es la lavadora. Es que esa lavadora lava tan bueno. Y yo lavo todo, hasta los fondos de los colchones, la cama del perro. Yo soy feliz lavando. Tiene un ídolo en la casa. Entonces, no permitamos que nada reemplace el lugar de Dios, que debe ser siempre el primero. El primer lugar debe ser siempre para Dios. Ese es el primer mandamiento de todos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a sí mismo. De estos dos mandamientos, dice Pablo, depende toda la ley de los profetas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, voy cerrando este tema. Entendemos para qué fue dada la ley. Yo lo voy a invitar a usted a que abra textos bíblicos que lo voy a dictar. Lo leen rápido, por favor, en voz alta, porque lo van a escuchar los hermanos en otros lugares. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Romanos 4:14, ¿qué dice? 4:14. Dice que si los de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa de la ley. Si la ley fuese la forma de redimir a la gente o de ser salvo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Eso dice Pablo. Si es la ley la que va a salvar a la gente, entonces, ¿para qué vino Cristo, hermano? Y eso es lo que están predicando algunos judaizantes, que hay que guardar la ley, porque la ley es la Torá, la palabra del Eterno, y que esa es la que Jesús nos salva, hermano, es un buen del pecado. Eso lo dice Pablo, mire, lo está diciendo un erudito como Pablo. Amén. El verso 15, ¿qué dice, hermano? Sí, el mismo pasaje, pero el verso 15. 4:15. Pues la ley produce ira, pero no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí ve? La ley que produce ira. Le da ira a Dios que la gente no la guarde. A Dios le da ira que la gente no es capaz de guardar. Por eso vino Cristo, que era el único que era capaz de cumplirla. Amén. Gloria al Señor. Es Cristo el que cumplió la ley. Vamos a mirar otro texto. Y es ahí mismo en Romanos capítulo, el mismo capítulo 5 ahora, verso 2, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. La entrada a la gracia es por la fe, no por la ley. Amén. Por eso Pablo en Gálatas les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? No, por el oír con fe, ¿cierto? Bueno, entonces, y aquí dice que la entrada a la gracia, para poder disfrutar de la gracia, tiene que ser por medio de la fe, no de la ley. Gloria al Señor. Romanos 7:8, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice Romanos 7:8? Ahí es donde dice que el pecado que mora en mí, etc. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Escuche, sin la ley el pecado no vive. ¿Pero quién lo revivió? La ley revivió el pecado. Entonces cuando se descubrió que yo era pecado, el pecado me mató. Entonces por eso vino Cristo, para revivirme, porque Él me vivifica con su espíritu. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 9, hermano? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Siga. Y hallé que el mismo mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Sí. En ninguna manera, sino que en el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Eso fue lo que hizo la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. El problema no estaba en la ley, estaba en nosotros. El problema era porque nosotros somos pecadores y no éramos capaces de guardar la ley, entonces la ley nos mató. Aunque la ley es santa,
justa y buena, porque es la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Por eso al gentil no lo obligan a vivir bajo los parámetros de la ley. ¿Y no lo obliga a quién? No lo obligan los mismos apóstoles, no lo obliga Dios. Y para eso yo lo voy a invitar a usted a leer un pasaje que está en Hechos capítulo 15, por favor. Hechos 15. Vaya a Hechos 15. Allí se celebró el primer concilio de la iglesia. Un concilio es una cumbre donde se tratan asuntos que tienen que ver importantes para la iglesia primitiva y tiene que ser aplicada también a nuestra vida, porque fue designio del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró esa palabra a través de estos hombres. Amén, gloria al Señor. ¿Cuál es el título en Hechos 15? El concilio en Jerusalén. Un concilio. ¿Qué es un concilio? Donde se reúnen varios a conciliar un tema. Por ejemplo, el que usted hace en la casa cuando hay un problema conocido, usted se sienta con la familia, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto quién lo hizo? ¿Qué tal? Están conciliando. Ya se descubrió, vamos a arreglar este problema. No podemos seguir así, que mi mujer no me habla, que el hijo me mira feo, que tal. Vamos a conciliar. Eso lo están haciendo inclusive los grupos, ¿cierto? Pero hay algunos que no lo hacen, entonces sigue la guerra. Eso fue lo que hicieron en Jerusalén. Tocó conciliar. Yo voy a leer aquí en esta versión. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Sí ve lo que le decía? A los creyentes que Pablo dejaba. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces, los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, y ahí entonces empezó lo que se llamó el concilio de Jerusalén. Iban a conciliar, iban a tratar de arreglar ese asunto. Les voy a leer la carta que les envían, amén. Y eso está en verso 22 en adelante. Vaya al 22, ¿lo tienen? Mire, ya conciliaron. Yo no sé si les llevó 1, 2 o 3 días de conciliación, pero llegaron a unos acuerdos. Vamos a leerlos. Del verso 22 en adelante dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía. No era Antioquia, ya Medellín, no, sino Antioquía de Pisidia. Con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Verso 23. Dice: por medio de ellos escribieron. Mire lo que escribieron. Y así introduce la carta. Dice: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, dice saludos. Y aquí no mencionaron los de la madera y los de Ucrania, pero metamos ahí, ¿de acuerdo? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, dicen ellos, les han molestado con palabras, trastornando sus vidas. De común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también les confirmarán de palabra el mismo informe. ¿Cuál era el informe? Verso 28. Dice: porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Lo pusieron de primero, ¿cierto? Ellos saben que esto fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de los estrangulados o ahogados,
de inmoralidad sexual, o sea, fornicación, inmoralidad sexual, todos los pecados de inmoralidad. Si se guardan de estas cosas, harán bien, que les vaya bien. Eso fue todo. Llegaron a ese acuerdo que el gentil no tenía por qué guardar la ley, hermano, porque está viviendo bajo un nuevo pacto. Por eso es la importancia de aprender que estamos bajo un nuevo pacto. Si usted no está bajo el nuevo pacto, si él lo llevó en chinas. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir toda la ley. Ley que no ha sido capaz de cumplir ningún judío. Ojo, el único que la cumplió fue Cristo. Por eso Pablo dice en los Gálatas que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie es capaz de cumplir la ley. Por eso vino la gracia y la verdad. Por eso hay una diferencia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Moisés o Cristo? Cristo. Ni fue María, sino Cristo. No fue ningún hombre, Cristo. Por eso usted y yo nos debemos a Cristo. Por eso Cristo fue el único que pudo cambiar la ley. Él dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la ley. Él la podía cambiar. Yo les digo, no resistan al que es malo, amen a sus enemigos. ¿Cómo, Señor? Antes le podíamos sacar los ojos, pero ahora nos toca amar. ¿Sí ven? Eso dijo Jesús. Él vino y cambió la ley. La cambió por amor. El odio que inspiraba las cosas de la ley, porque era odio lo que inspiraba. Ojo por ojo, diente por diente. Oísteis que fue dicho: amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Él cambió la ley y la cambió a favor. Por eso Él pudo cambiar. Cuando dijo: ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Que le preguntaron para tentarlo. Dijo: el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dijo: y el segundo es todavía bonito. El más bonito dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y Pablo lo retoma en Romanos y dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley. O sea que le evitó a usted guardar 613 leyes que se produjeron con las tablas de la ley. Porque no fueron solo 10 mandamientos, 613 leyes más que salieron de ahí. Y la gente tenía que guardar, por eso nadie las guardaba, no era capaz. ¿Y eso qué hacía? Maldito, maldito. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se hizo maldición por nosotros. Él fue el único que la cumplió, y por eso está escrito en la Biblia este pasaje que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Sí dice el texto? Si quieren leerlo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces todos se esfuerzan en entrar al reino de los cielos. Porque de Cristo para acá se predicó el reino. El reino. Claro, porque Él vino fue trayendo el reino. Dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer el evangelio. Dice: cuando vean a alguien que diga: vengan, conozcan, vengan, aquí está, no vayan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, la ley de Dios está esculpida en su corazón y en el mío cuando leemos la palabra de Dios. Nos sujetamos a ella. Pero recuerde, usted está bajo un nuevo pacto. En ese nuevo pacto usted es libre. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Y usted está bajo gracia hoy. La gracia de Dios está sobre su vida. Entonces, ¿eso quiere decir que yo ya no doy? No, usted va a dar bajo bendición. Si usted es bendecido, de según está bendecido. Pablo por eso él dice, cada uno primer día de la semana ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sí ve que él no quitó el dar? Pero no maldijo a nadie. Usted da bajo bendición. Dele gloria a Dios. Porque lo que hizo la ley fue maldecir al que no cumplía los mandamientos. Y si en alguno usted fallaba, usted era transgresor de toda la ley. Pero Cristo vino con su gracia, Él cumplió la ley, y el hecho de que no nos toque sujetarnos o guardar toda la ley, pero tenemos que guardar dos poderosos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al que nos hace daño. Sí, lo dice precisamente Romanos, Pablo en Romanos capítulo 13, creo que es el verso 8, si quieren lo leen.
¿Qué dice 13:8 de Romanos? En voz alta, por favor, para que los hermanos lo escuchen y sepan que yo no le estoy predicando aquí a las bancas vacías, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo usted cumple la ley? Amando al prójimo. ¿Se da cuenta? ¿Sí ve lo que Cristo hizo? Ahora usted cumple la ley amando al prójimo, pero usted va a encontrar un poco de gente que están disque guardando la ley y aborrecen a su hermano. Y lo critican, y lo tratan mal, y lo condenan. Entonces, ¿sí están cumpliendo la ley? No, porque Cristo dijo que con amar al prójimo usted cumple la ley. Léalo otra vez en un salto. No debáis a nadie nada, sino el amaraos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Siga leyendo y verá que lo otro es más bonito. Porque no adulteráis, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Aleluya! ¿Cuál es el cumplimiento de la ley entonces? El amor. ¿Y están predicando eso hoy? No, lo predican, pero le siguen predicando mandamientos: guarda el día de reposo, circuncídese, tiene que cumplir esto, no coma pescado tal, no coma animal tal, no tome tinto. Eso es lo que están predicando. Tradiciones de hombres, de los judíos, hombres judíos, que guardaban la Torá y que la Torá era, ellos sí la tenían que cumplir, pero usted no es judío, hermano. Usted y yo somos gentiles, por eso se le manda esa carta a los gentiles. Sígalo, hermano. Y esto conociendo el tiempo que es ya, ahora levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Está más cerca. Póngase en el pie, vamos a darle gracias a Dios. Está tan cerca. Pero hay gente que la aleja porque alejan la gracia y se vuelven a acoger a la ley. Era lo que Pablo decía. Estoy sorprendido que tan pronto se hayan alejado del que los llamó para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe qué es un evangelio diferente? Una mezcla de ley y gracia. Eso es todo lo que dice ahí. Oremos. Démosle gracias a Dios porque Él nos está dando entendimiento. No se deje acusar. Por eso dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo. Dice en el otro pasaje, dice que nadie los acuse ahora, que nadie los señale por no guardar el día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Soberano Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido por los hermanos que escuchan esta palabra a través de este medio. Y te pido que mucha gente pueda escucharlo. Que mucha gente pueda ser liberada en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey amado. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Dios.